Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Bien, en otro lunes con Añoranzas de electricistas nos encontramos de nueva cuenta esta tarde o noche o día según mañana a la hora que logren ustedes verla. Por lo general es tardes. Agradeciendo como es debido a Radio ESME, a los compañeros de Radio ESME, que son los que editan, colocan el documento en el ciberespacio de las redes Facebook y YouTube. Bueno, terminaremos seguramente con esta añoranza el documento que escribió Ernesto Velasco sobre la huelga de 1916. Recuerden que nos quedamos en que se hace la huelga, que ha comunicado Ernesto Velasco a todas las plantas de generación el aviso, y que con una clave contraseña era que dijera su nombre Ernesto H. Velasco. Si no tenía la H de huelga, no hicieran caso a todos los mensajes que llegaran solo con Ernesto Velasco, porque seguramente se trataría de alguien que está usurpando su nombre con tal de hacer cuestiones que no ha acordado la Asamblea. Bueno, también nos dice que quiere compartir la propuesta, y lo dice muy personalmente, con la Federación de Sindicatos Obreros, que va al edificio de Sindicato de Empleados de Comercio, y se olvida, no sé por qué, no sabemos, de que la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal viene planteando, discutiendo una política sindical a seguir entre todos los sindicatos del Distrito Federal, dada la hambruna, el atifo que cunde y las condiciones de los precios de los alimentos, de las materias básicas, diremos ahora de la canasta obrera, que les permita alimentarse bien. Entonces ya la federación viene discutiendo, aquí debió haber puesto, vamos a la federación a ver qué concluimos, y no lo hace. Dice, yo quise darle solidaridad a la propuesta del ESME, y en el camino se encuentra, dice, a morones, y van los dos. Seguramente en realidad Morones ya es el representante del ESME en la federación, y acuerdan que el secretario general del ESME acuda con él y juntos propongan la misma decisión que se ha tomado en la asamblea. También recuerda, y lo dijimos, que antes no dice, no especifica, había habido una reunión de industriales y obreros con el general Benjamín Gil en el Teatro Arbeu, que por cierto estaba muy cerca del ESME. El ESME está al norte, en el ala norte de la Alameda. Al parecer es de la esquina donde está el Seguro Social actualmente, y el Arbeu está en la calle Salvador de ahora, a media cuadra, donde existe hoy la biblioteca y hemeroteca de Hacienda. Estaban cerca los lugares. Bueno, dice él que en esa reunión con industriales se aprobó que los patrones e industriales le pagarán a los obreros con papel infalsificable, o sea, papel carrancista. Las sábanas, el papel nuevo de Veracruz o infalsificables.
así se le llamaba a ese papel moneda que usaban. Pero, como saben, el ESME había propuesto que se pagara en oro o en el equivalente. Y la propuesta que sale aprobada en la Federación es precisamente que se demande que se pague los salarios en oro nacional, en monedas de oro nacional, en pesos de oro. Para aquella época había pesos en oro y pesos en plata. Por supuesto, valen más que el papel, ¿no? Y la Federación acepta que se pida entonces el salario en oro nacional, cuando mucho en el equivalente de billetes, pero con dos adiciones. Una, que sean los salarios que se ganaban en diciembre de 1914 y que ya que estén fijados esos salarios a ese monto de aquella época, se agrega 50% de aumento de los salarios. Es decir, se van a fijar los salarios a precio oro de 1914 y de lo que se obtenga se subirá 50%. Es decir, si un electricista gana 2 pesos, entonces ganaba 2 pesos, entonces se checa lo que gana ahora, que puede ser 1 peso, unos 50 centavos, el mínimo será 2 pesos más el 50%. Como decían ellos, una demanda exclusivamente económica. Aquí entre nosotros diremos que eso no existe. Cualquier demanda, sobre todo general, en el distrito, en la capital, sería una demanda política. Pero bueno, ellos dicen, como solo pedimos aumentos de salarios, es exclusivamente una demanda económica. Dice que el comité de huelga de la Federación queda integrado con varios compañeros y por el ESME queda Reinaldo Cervantes Torres y Ernesto Velasco. A esos dos los comisionan también para redactar, y aquí empezamos con el texto de Velasco, un manifiesto a la nación que fue aprobado por todos los componentes de la Federación. Las peticiones contenidas en el manifiesto se fundaron en la ya insostenible baja del papel moneda, pues se echaba mano hasta de las llamadas planillas de los tranvías eléctricos, que tenían gran aceptación en los mercados. Estas planillas de tranvías eléctricos eran como los boletos del metro actual. Comprabas, bueno, espero que les haya tocado a ustedes, ya ahora es tarjeta, pero bueno, comprabas una tira de boletos por semana que te duraban una semana o dos, como planillas si le llaman, y igual en aquella época te daban tu tira semanal para viajar en tranvías eléctricos, y eso era más dinero efectivo que los infalsificables. Bueno, entonces llegan a la desesperación la situación de los trabajadores. En consecuencia se pedía una de dos: o se pagaba en papel moneda de acuerdo con su cotización en la bolsa de Nueva York, o se nos pagaba con moneda metálica que estaba escondida totalmente por sus tenedores. Esos tenedores no lo dice, pero son por supuesto comerciantes, bodegueros, patrones industriales, los bancos, y los obreros tienen papel moneda. Digo, papel billete, infalsificables, sábanas. La disyuntiva, continúa Velasco, era gravísima para el Estado, pero mayor era nuestra osadía en aquel entonces, y como medida de precaución se me indicó esconderme. Es decir, la Federación tuvo la buena recomendación, el acuerdo, de que mientras fuera la huelga, el que iba a parar todas las plantas era el secretario general del ESME, y por tanto lo escondían. Ya había, entonces lo esconden, más una contraseña: Ernesto H. Velasco. Mi escondite solo lo di a conocer a dos camaradas del sindicato
para que se me comunicara con oportunidad el resultado de las gestiones que hacía la comisión o el comité de huelga, que después supe fue llamado a presencia del primer jefe, don Venustiano Carranza, y el 31 de julio la policía fue conducida a mi escondite por aquellos compañeros que lo sabían, y fui conducido a presencia del general López de Lara, gobernador del Distrito Federal, pues el tal manifiesto había sido pegado en las esquinas más importantes con toda rapidez en la capital, y con la misma la policía aprendía a los pegadores y desprendía los papeles y hacía una redada de camaradas, de todos los que vestían overoles azules, dándolos por electricista. En el Salón Star y otros muchos edificios sindicales fueron invadidos y saqueados por los soldados, pareciendo la ciudad en estado de sitio, pues hubo una reconcentración de elementos militares un tanto desusada. Una pausa, regresamos. Añoranzas de electricistas son una historia contada poco a poco, paso a paso, sin prisa, para que sea ejemplo de las generaciones. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán. Dirá canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir. De pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Continúa Velasco. Una vez en presencia del gobernador, me mostró un ejemplar todavía húmedo de un ejemplar del decreto que, estableciendo la ley marcial y conforme a ella, sería juzgado de no reanudar el servicio eléctrico, pues según supe después, tanto la compañía como el gobierno
habían puesto rompehuelgas en las plantas, pero en vista de que tanto en este movimiento como los otros que habíamos tenido, habíamos fijado sobre los tableros de las plantas, por ejemplo en Nonualco y otras, con grandes caracteres con tinta, un aviso, diríamos en cartoncillo, que decía que no nos hacemos responsables del manejo de dichas plantas sin nuestra intervención, pues habíamos saboteado no solo las plantas sino las líneas de transmisión. Los tales rompehuelgas, entre quienes había ingenieros y obreros electricistas libres, no se atrevieron a tentar nada y así se lo comunicaron al gobierno. Este no tuvo más remedio que buscarme, quedar conmigo, como lo hizo. En la entrevista forzada que tuve con dicho funcionario, me negué a obedecerlo, indicándole que el único capacitado para dar ese paso era el comité de huelga. Ante esta actitud, me encerraron en un separo del edificio del gobierno del Distrito Federal y con la advertencia de que lo fuera reflexionando. Después de 2 horas, fui conducido nuevamente a su presencia y nuevo apremio de su parte y nueva negativa de la mía. Me regresaron nuevamente al separo y al poco rato un oficial me llevó una charola con víveres y un fajo de billetes. Acuérdense de Obregón, no hay gente militar que resista un cañonazo de 50,000 pesos. No dice aquí de cuánto era el cañonazo, pero el fajo de billetes era para su familia. Estos últimos, ese fajo para su familia. Indignado, rechacé este obsequio. A los pocos momentos fui llevado nuevamente a la oficina del gobernador, quien me trató esta vez con un comedimiento y cortesía que me dejó sorprendido. Me dijo: el primer jefe me acaba de comunicar por teléfono que ya tiene en sus manos, arrancadas de una esquina, las peticiones y que ofrecía desde luego estudiarlas, asegurándome que las encontraba justas. Pedí seguridades y casi me interrumpió diciéndome: señor Velasco, le entiendo a usted, le tiendo esta mano de caballero y de funcionario como una muestra de sinceridad y respaldada por el primer jefe, dándole tanto a usted como a sus compañeros toda clase de garantías para reanudar el servicio, como ponerlos en libertad una vez conseguida la energía eléctrica. ¿No ve usted la situación militar por que atravesamos y la inmensa responsabilidad en que usted incurre por los fallecimientos en los hospitales por falta de agua y luz para los tratamientos, por la epidemia que se avecina con el drenaje atascado por falta de agua y de luz, etcétera, etcétera? Sobre todo, la comisión de que usted me está hablando ya le dio al primer jefe su asentamiento y usted es el único testarudo. Todavía pedí que me diera facilidades para verme con el comité de huelga, para ponernos de acuerdo, contestándome que yo era el único indicado para reanudar los servicios y que ya me había dado su palabra, para que no tuviera tanta desconfianza. Caí en el garlito y accedí. Me ordenó ser acompañado por 4 soldados para protegerme, me dijo.
y un oficial de apellido extranjero y que no recuerdo ahora. Quizá haya sido Morales Gess. Así recorrí todas las subestaciones, comenzando con Nonualco, donde encontré a los referidos rompehuelgas. Transmití el mensaje ya acordado, así como en la Verónica, donde me encontré con el jefe de las comisiones de seguridad, quien después de que me vio comunicarme con las foráneas que estaban ligadas con la Verónica, me senté a esperar para que sincronizaran. Todas las plantas y las corrientes tienen que entrar sincronizadas para que se restablezca adecuadamente el servicio eléctrico y para que se mandara el fluido a dicha planta. Esto, por ignorancia del funcionario aludido, me iba a costar la vida en sus manos, pues creía que me estaba haciendo y burlándome del gobernador. Entonces intervino mi custodio impidiéndole por recomendación expresa de dicho gobernante. Sin más incidentes, seguí mi recorrido hasta llegar a la Noria, dejando restablecido el servicio a las 11 horas a.m. del día 1 de agosto. Confiado yo en la palabra empeñada del señor López de Lara, pedí a mis custodios me condujeran a su despacho para darle cuenta de mi compromiso. Pero grande fue mi sorpresa cuando se les ordenó, sin dejarme entrar, que se me incomunicara nuevamente. No me valieron las protestas, ni las mentadas, no dice mentadas, ni injurias solamente. Mientras, publicado en forma de bando a las 2 p.m., fui remitido a la penitenciaría, consignado a un juzgado militar bajo el cargo de traidor a la patria y cómplice de rebelión, debiendo ser juzgado conforme a la ley de Juárez expedida el 6 de enero de 1862. Llegado a la penitenciaría, fui conducido a la crujía E, donde recibí otra sorpresa más, pues en ella estaban recluidos todos los componentes del comité de huelga, consignados ya para entonces por don Venustiano bajo el mismo cargo que a mí. Después de ser injuriados por dicho funcionario, el día que concurrieron a su llamado. Ignoraba yo esto. Aquellos camaradas me boicotearon en cierta forma, suponiéndome traidor, pues ignoraban lo acontecido conmigo. Uno de ellos, ya estando entre filas para ser juzgado, llamó aparte a las compañeras que formaban el comité de huelga y casi en mis narices les dijo que sostuvieran que ellos no habían ordenado el paro ni la suspensión de los servicios públicos, lo que me daba a entender que yo iba a ser el único responsable del movimiento. Una vez en el salón de jurados ubicado en la que fue la cárcel de Belém, muchos de los camaradas acusados mostraron nombramiento, documentos oficiales, como colaboradores del gobierno, etcétera, más su acuerdo que habían tenido y que le habían comunicado a las compañeras. Yo no tenía nada parecido y ahí ratificaron ese convenio en mi contra, de tal manera que yo estaba mal parado. Sin embargo, el licenciado Antonio Villalobos, actual jefe del Departamento del Trabajo, era en ese entonces agente del Ministerio Público en dicho jurado, reformó las conclusiones apartándose seguramente de la consigna y probablemente de acuerdo con el jurado, y nos absolvió del cargo por el que se nos juzgaba y fuimos devueltos a la penitenciaria. Cuando él habla de penitenciaria, en realidad se refiere a Lecumberri, esa era la penitenciaria. Acusados de alterar, qué sé yo, conforme a un precepto del Código Civil, del Código de Comercio y consignados a un tribunal de orden común, libres ya de ser juzgados en un consejo sumarísimo bajo régimen militar. Esto es lo que debemos tener en cuenta. Ellos son obreros,
son civiles, y sin embargo los acusan como militares. Se arma un consejo de guerra contra ellos. No es legal que siendo tú civil te hagan consejo de guerra. Sin embargo, Carranza ordenó consejo de guerra. Y ya en este caso es para todo el comité, porque se dieron cuenta que fueron burlados. Por un lado, a los del comité les dijeron que Velasco ya había aceptado, y a Velasco le dijeron que el comité ya había aceptado y que por eso lograron levantar la huelga. Ambos, como dijo Velasco, cayeron en el garlito. Se repone el castigo, bueno, el encarcelamiento, como habíamos dicho, se les vuelve a hacer otro consejo sumarísimo, es decir, otro consejo de guerra, y se repitieron las mismas acusaciones, los mismos, y otra vez había muchos camaradas que les auxiliaban con los alimentos, de pan, dinero. La nueva sesión del Consejo de Guerra duró hasta las 3 de la tarde hasta las 6 de la mañana siguiente, advirtiendo que 2 horas antes los principales funcionarios del Consejo salieron del recinto y regresaron a las 6 a.m. y entonces se leyó el veredicto. Seguramente el redacta percibió que fueron llamados por Carranza y les ha dado la orden. Bueno, dan la sentencia, una de las compañeras sufrió un síncope y los demás salieron a escape. Yo quedé custodiado, fui conducido de nueva cuenta a mi celda en la penitenciaría. Un rato más tarde desfilaron ante mi encierro muchos compañeros a quienes trabajosamente se les pudo dar la boleta de visita, siendo necesario suspender a los demás reos durante todo el día la entrada. El compañero Morones me llevó una botella de coñac que nunca había usado antes, y sin darme cuenta la apuré dentro de ese mismo día. A Morones le regalé mi corbata como recuerdo y le di algunos encargos, pues tenía la firme convicción de ser fusilado en breve, y lo que me pareció peor, que fuera privadamente. Seguramente se acordó de su familia, le ha de haber dicho algo, que se acercara y les comunicara lo que estaba pasando. Entonces, ya sabemos, todos fueron liberados. Él fue declarado traidor y cómplice en rebelión, y a pena de muerte, ¿no? Bueno, después de estas aprehensiones, y precisamente el 28 del mismo agosto, vimos con gran regocijo que el señor Carranza había lanzado un decreto estableciendo el pago forzoso a los trabajadores de todo el país con moneda metálica, oro nacional. Esto nos hizo mandarle un telegrama felicitando por tal medida, y claro, esperábamos que, habiendo reflexionado esto, recordaría que nos debía poner en libertad, pero no. Se le contestó agradecido naturalmente. Le mandamos otro pidiéndole nuestra libertad, apoyándonos en que tales fueron nuestras peticiones, y que ya que las concedía, lo indicado era ponernos en libertad. Ese telegrama tampoco tuvo contestación. Mientras tanto, yo esperaba la muerte de un momento a otro. Permítanme tantito. Ay. Es que marca la... Perdón, me marcó que se acababa la corriente. Bueno, estuvo esperando durante 10 meses, y con la sentencia de muerte, cuando se me comunicó la conmutación de la pena,
por la extraordinaria de 20 años de prisión. Dicen que por equidad, ¿no? Esta comunicación me negué a firmarla, lo que me cambio de crujía y un trato más riguroso. Es decir, le conmutan la pena de muerte por 20 años de equidad. No menciona él que un tiempo tuvo cárcel hasta su muerte, ¿no? Fue de vida, cárcel mientras viviera, de supervivencia, digamos, hasta que siguiera viviendo, era cárcel permanente. Sin embargo, no lo menciona. Menciona solo que tuvo cárcel de 20 años y se le olvida que tenía cárcel vitalicia. Bueno, otros 8 meses transcurrieron antes de ponerme en libertad. Total, 18 meses, 18 días encerrado. Mientras todo esto ocurría, siempre tuve la ayuda pecuniaria, como si estuviera trabajando, de los fondos del sindicato hasta mi salida. Es decir, la asamblea acordó darle su salario puntualmente cada mes. Con seguridad se quedaba con un poco y por la otra parte lo entregaban a su familia, o él mismo decía, ¿no? En ese caso se notó que el sindicato estuvo al pendiente siempre de la asamblea, pues, porque era bajo cargo de la asamblea. También dice, continúa, supe a tiempo de las innumerables gestiones que se hicieron en mi favor ante Carranza durante todo este tiempo, no tan solo por mis camaradas de este sindicato, sino de todo el país. Acciones estas que nunca olvido y que sigo agradeciendo. A decir verdad, aquellos atentados desorientaron un tanto al elemento organizado, pero tomando nuevos bríos se rehizo y la lucha sindical siguió su curso. Cuando sale, dice que había elecciones en la Ciudad de México y ahí había un proyecto de 2 planillas, una que encabezaban por los capitalistas y hombres de la industria el señor Carlos B. Cetina y otra de extracción obrera encabezada por un señor coronel Filiberto Villarreal. Como esta última propaganda era más popular, se entiende, entre los obreros, temeroso don Venustiano Carranza llamó a este candidato Villarreal y en esa entrevista se le hicieron varias ofertas al referido coronel que no aceptó, y él sabía por muchos que en muchos centros de trabajo le hablaban de un tal Ernesto Velasco preso político. Bueno, no dice preso político, por cuya libertad se empañaban los trabajadores. Se le ocurrió entonces pedir mi libertad a cambio de que él cediera en su campaña municipal que estaba desarrollando. Yo ni lo conocía, él tampoco, y pensando Venustiano Carranza la petición y que ya era bastante castigo para mí por estar tanto tiempo en cautiverio y que ya habrían escarmentado los trabajadores, después de más reflexiones hechas, concedió lo que solicitaba y salí libre. Muchos de la Federación de Sindicatos Obreros fueron a verme salir de la cárcel. Quedé asombrado de la inmensa multitud de trabajadores de ambos sexos que me esperaban a las puertas de la prisión. Incluso salió el director de la cárcel de Lecumberri y
nos colocamos frente a las cámaras fotográficas de los periodistas. Miren, por eso saqué esta. Esta fue la foto. Salió, se hizo famosa, salió en todos los periódicos de la capital y se hicieron discursos de varios camaradas. También yo tomé la palabra y yo contesté al final de mi alocución: ¡viva la huelga! Enseguida todos desfilaron al municipio, a Juárez, volvieron a hacer un mitin, discursos, salutaciones, y las palabras eran fuertes contra el gobierno. Y enfrente estaba el cuartel general del jefe de la guarnición de la plaza. Después de esto lo acompañaron, fueron además al Salón Star, que tuvieron que festejar en la calle porque el Salón Star seguía cerrado, y al otro día lo acompañaron para ir a la Compañía de Luz, donde esperaba recuperar su puesto. Pero el ingeniero jefe me dijo lo siguiente: pero señor Velasco, la compañía no tiene nada contra usted. Pero oiga usted, hombre, sale usted de la penitenciaría gritando ¡viva la huelga! ¿Cómo se le ocurre que la compañía lo reciba? A partir de entonces, Velasco no tuvo trabajo más en la compañía. A partir de entonces, todos los intentos del sindicato por reinstalarlo no tuvieron éxito. Cuando escribe la carta, a 25 años de la fundación del sindicato, aún seguía sin trabajo en la Compañía de Luz. Obtuvo otros, pero no pudo regresar a la Compañía de Luz. Bien, este fue el documento de Ernesto Velasco sobre las huelgas de 1915 y 1916. Nos vemos hasta el próximo lunes, recordando otro movimiento de 1952. Hasta pronto, hasta la próxima, añoranzas de electricistas.